Buenas tardes, Día Político por TSI. Bueno, una parte de la sociedad civil está proponiendo que se declaran, por supuesto, una sociedad civil sin línea partidaria. Se está ofreciendo para mediar entre las fuerzas políticas en Honduras a fin de que se logre un diálogo sincero, de tal manera que aquí gane Honduras. Por esta gran crisis que tenemos, porque nadie lo puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Usted observa lo que está pasando en estos momentos, no hay acuerdos en el Congreso Nacional. Lo dijo el diputado Rafael Sarmiento hoy, de que hay algunos diálogos, aunque dispersos, pero que son diálogos que pueden converger en un acuerdo de nación, de país entre las fuerzas políticas. Bueno, aquí tengo a dos jóvenes que me van a ayudar aquí en el programa para poder visualizar esta situación. ¿Cómo está, Mario Suazo? Ramón, mucho gusto. Subdirector de CUPE, ¿verdad? Así es, ahí estamos por mandato de la presidenta, recuperando la institucionalidad para garantizar las pensiones en mediano y largo plazo. Perfecto. Juan Carlos Aguilar, ASJ, ¿cómo está? Mucho gusto, Matute. Un gusto estar con Mario también y un saludo a la audiencia. Esperemos aportar hoy en su programa, ¿no? Perfecto. Comencemos con algo. Antes de hablar del tema, el triunfo de Milei, ¿cómo lo ve usted? Bueno, nosotros lo visualizamos como una nueva tendencia, ¿no? que se está desarrollando en América Latina. Hemos visto ya esos tintes de libertad, pero libertad extrema que lo podemos ver. Quizá en algún momento habían dudas, sobre todo después de la primera vuelta que se desarrolló en Argentina, en los debates que hubo también que en esos países, y creo que es una práctica que se debe replicar en Honduras, el tema de poner a los candidatos presidenciales a debatir sus ideas, etcétera, sus planes, sus proyectos, y en donde no se veía tan fuerte, pero creo que al final de cuentas esa falta de respuesta que quizá existió en los últimos gobiernos argentinos, pues al final de cuentas la gente decidió darle una oportunidad a algo nuevo. Si lo vemos como el factor meramente democracia, genera preocupación también porque al final de cuentas no consiste o no se basa en ir a destruir la institucionalidad como tal, sino ir a realizar mejoras, etcétera. Pero creo que es parte del cansancio que tiene la gente. Creo que no hemos llegado a esos niveles, pero el tema de la inflación en Argentina, que cada día su patrimonio, su dinero cueste o valga menos, es algo que lo deja a la reflexión y en donde creo que es lo primero que le toca a la ciudadanía hondureña, ¿no? o a la ciudadanía de Latinoamérica, el hecho de no tener acceso a servicios de calidad. Bueno, una inflación del 300% en Argentina. En su discurso siempre hablaba Milei de que tendría que volver este país suramericano a ser lo que fue en su momento la primera potencia mundial. Bueno, yo creo que estamos o están en el contexto macroeconómico mundial. Le puede costar mucho. ¿Qué opina usted? Sí, es una medida arriesgada que ha tomado la población argentina, ¿verdad?, para justamente combatir ese desgaste que mencionaba y esa desconfianza en los partidos tradicionales en general en Latinoamérica, ¿verdad? Esperemos que la medicina no sea peor que la enfermedad, ¿verdad? Vamos a estar expectantes a ver qué pasa en Argentina, sí. Pero sí hay que tener cuidado con esos elementos. El Papa Francisco hablaba y hacía una paralela con Adolf Hitler, ¿verdad? Que esas figuras que emergen de la nada con ideas muy agresivas, pues pueden ser peligrosas. Pero esperamos lo mejor y lo importante es que se reafirmó la democracia argentina y el pueblo argentino decidió su camino de forma democrática. Perfecto. Vengamos a lo doméstico. La sociedad civil no partidaria se ofrece para ser mediador en el diálogo político en el país. Sí, creo que es un tema ya que se viene manejando en las últimas semanas. Parte, ¿no?, de ese gran problema que tiene el país es porque las fuerzas políticas pues, no han logrado esos acuerdos, no han logrado esos consensos y la génesis de todo es que no se pueden sentar a hablar, producto de la misma polarización, producto de la misma conflictividad que ha existido, y creo que un mecanismo idóneo podría ser el hecho de que sociedad civil pueda mediar ese diálogo, crear las condiciones, crear esa agenda mínima inclusive de puntos a tratar. Lo ideal en un primer momento sería que entre políticos se arreglen, se sienten, se pongan a dialogar. Lo otro, pues, es la alternativa que nosotros ofrecemos. Inclusive nosotros estamos liderando la Red por la Defensa de la Democracia. Es una red que tiene 17 organizaciones de diferentes sectores, sociedad civil, empresa privada, tenemos a toda la academia, tenemos a las iglesias, organizaciones de mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad, y que también sabemos que ya el hecho de impulsar un diálogo también va a permitir aglutinar a otros sectores que están quizá con un descontento producto también de esa parálisis que estamos viendo en el Congreso y en donde
donde pues nosotros siempre hemos sido enfáticos y hacemos el llamado a que puedan sentarse, a que lo puedan tomar con madurez política. Y yo no descartaría un tercer escenario, armar una comitiva, quizá no al nivel de lo que pide o lo que ha solicitado PSH de OEA como tal, pero sí un grupo de notables en donde ambas partes estén en sintonía. Expresidentes, por ejemplo, que ya sabemos que han impulsado y promovido diálogo en Costa Rica, en Panamá, incluso desde el sur de América se podría echar mano, que sirvan como ese mediador, porque al final de cuentas no nos conviene, no nos va a generar nada productivo tener un Congreso con comisión permanente lo que resta de estos 2 años y 2 meses que quedan del presente gobierno. Necesitamos un Congreso operativo, necesitamos un Congreso que tenga una productividad legislativa, que el gasto y la administración del gasto sea lo suficientemente eficiente y que eso se materialice también en mejoras para las condiciones de vida de los ciudadanos. Ahora, desde el gobierno, desde el punto de vista del Ejecutivo, ¿cómo lo miran ustedes, Mario? ¿Usted cree que es oportuna la intervención de mediar por parte de sociedad civil en un gran diálogo? Bueno, mire, las transiciones de una dictadura a una democracia son complejas en un país donde nuestra institucionalidad es muy débil y hay grandes intereses que quieren mantener el status quo, que las cosas sigan funcionando igual, o sea, que el Ministerio Público no sea un Ministerio Público independiente, que proceda a los actos de corrupción que han existido en las últimas décadas en el país. Entonces, esa clase, ¿verdad?, que es una mezcla entre clase política, clase empresarial, que quiere mantener el sistema igual, pues está presionando para que no existan transformaciones. Yo creo que el diálogo es el camino, el diálogo entre las y los hondureños, eso es importante, ¿verdad? Yo creo que ha sido uno de los mensajes más importantes de la presidenta. Tenemos que reafirmar y recuperar nuestra soberanía para construir el camino hacia un país próspero y con oportunidades para todos y todas. Yo creo que la sociedad civil, bueno, es bueno que haya nuevas caras, ¿verdad? Pero el problema que tienen estos grupos como ACJ es la historia que han jugado en el proceso político reciente, ¿verdad? Entonces, no existe confianza también. Entonces ahí yo creo que parte del replanteamiento, ¿verdad? La sociedad civil tiene que analizar cómo ganar credibilidad en la sociedad, porque si nosotros analizamos desde los precedentes, ¿verdad? Chinchilla, electo en el 2013 de forma ilegal, cuando solo era un periodo de interinato por 1 año y fue electo por 5 años. Después se reelige nuevamente de forma ilegal cuando no estaba en la terna, ¿verdad? Entonces, y a todos estos hechos la sociedad civil ha sido bastante complicente y cómplice, complaciente con la narcodictadura y con estos grupos de poder. Entonces, lo mismo con actos de corrupción. Entonces, no vemos posiciones firmes de los que en su momento fueron voceros de la sociedad civil y ahora es toda una alarma, ¿va? Honduras va hacia una dictadura, Honduras, y todas son suposiciones cuando estamos en un gobierno electo legítimamente por 1.7 millones de hondureños y que tenemos que entender que esa transición de la narcodictadura a una verdadera democracia será compleja y necesita el aporte de toda la sociedad, pero de forma quitándonos realmente las caretas y de forma transparente contribuyendo a un verdadero diálogo. Es parte, creo, de ese relevo, de esas transiciones, ese relevo generacional, tanto a nivel gubernamental, pero también a nivel de organizaciones. Quizá sí creo que se ha estigmatizado mucho el tema sociedad civil y al final de cuentas es un tanto injusto el hecho de identificar o de culpar a algunas organizaciones, cuando al final de cuentas, por muchas denuncias, por muchos recursos de inconstitucionalidad que se han presentado a lo largo del tiempo, por muchas campañas, ¿no?, de concientización que hemos tenido, al final de cuentas, para bien o para mal, esas elecciones ilegales y que nosotros, y al menos yo, desde mi perspectiva y mi punto de vista como profesional, siempre las he condenado, como esa elección de 2018, por ejemplo, de Chinchilla, parte de esa aprobación o no, o de reelegir o de vulnerar el procedimiento, hemos visto que ha existido la participación de diputados de las, bueno, me atrevería a decir de las 4 fuerzas políticas o de las 3 fuerzas políticas, porque al final de cuentas no se ha tenido una mayoría calificada, un solo partido político, sino que necesita esa aprobación y por un ejemplo, la Corte Suprema de que tanto se habló de la del 2016, tuvo participación, bien sea del Partido Nacional, se repitió 6 u 8 veces esa elección hasta que se logró llegar a los acuerdos, que no sabemos qué tipo de acuerdos dentro del margen de legalidad tuvieron, pero en donde participaron diputados de Libre, participaron diputados liberales, el del Partido Nacional, y lo mismo con el caso de la elección de Chinchilla, a pesar de que nosotros hemos sido enfáticos que el procedimiento se vulnera, ¿no? Sí, pero le está diciendo aquí, Mario, a usted que tiene que limpiarse primero la cara. Usted está diciendo eso. Sí, o por porque eso dice que usted, prácticamente
desacredita aquí en el programa a ASJ como mediador a un diálogo. Aquí, Mario Suazo. ¿Sí, Mario? Es que yo creo que, miren, a los hondureños nos gusta la confrontación, ¿verdad? Y yo no soy de esa línea, yo creo que uno debe analizar y ser coherente de lo que dice con lo que hace, ¿verdad? Y definitivamente estas organizaciones, porque aquí no estamos hablando de individuos, ¿verdad? Yo no lo estoy juzgando, pero sí han jugado un rol histórico. Pues, pero usted está juzgando la ASJ. Claro, entonces han sido cómplices en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, los hondureños debemos de ser francos y decir, necesitamos un verdadero diálogo, pero renovarnos, ¿verdad? Y ser consecuentes y hablar con la verdad, ¿verdad? Yo creo que también esa línea de algún grupo y una parte de la sociedad civil y de los medios de comunicación que quieren hacer ver a Libre como un partido que no es democrático, que está impulsando elementos para consolidarse en una dictadura, son falacias, ¿verdad? Que no tienen realmente ninguna noción de la realidad. O sea, yo creo que todo lo que ha hecho, hay un conflicto evidente en el Congreso Nacional, donde hay varios partidos políticos de por medio, no es culpa de Libre el conflicto únicamente, ¿verdad? Y la solución tendrá que ser el diálogo y llegar a o sea, esta comisión permanente tiene fecha de caducidad. Ahora dependerá de las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo. Miren, España es un buen ejemplo. Estuvieron por varias veces dialogando, no había ese consenso para lograr la investidura del presidente y después de varios meses pues no tuvo que repetirse la elección. Entonces tenemos que aprender de esos procesos y esperemos que superemos este bache, ¿verdad? Voy a la pausa y me reacciona aquí don José... Juan Carlos. No, Juan Carlos, que me equivoco, fíjese. Juan Carlos Aguilar de la ASJ, ya regresamos. Este es un último, en su cuenta X que ha escrito don Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico. En Honduras impera la fuerza y no la ley, en referencia a lo que dijo hoy Gabriela Castellanos, que es la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, que llegó a la Corte a presentar algún tipo de acción. La excesiva concentración de poder es lo que busca el gobierno, no lo vamos a permitir. ¿Con qué ilegalidad va a salir la comisión permanente ahora? Se pregunta don Pedro Barquero, ¿cómo lo ve usted? Mire, creo que este recurso es en dos vías. En un primer momento va a poner a prueba la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no solamente por ver si se declara con lugar o sin lugar el recurso de inconstitucionalidad, sino en cómo va a argumentar el catalogarlo como con lugar o sin lugar desde esa perspectiva jurídica, desde esa perspectiva doctrinaria, y no repetir quizás situaciones como lo que vimos con la reelección, que tuvimos una sala constitucional que se inventa una interpretación jurídica o que hace una interpretación jurídica a conveniencia para habilitar este tipo de cosas. Y por otro lado, el hecho de que el recurso de inconstitucionalidad sea declarado sin lugar, también viene, y si lo podemos ver como un riesgo para los que están en contra de la decisión que tomó la comisión permanente, viene a legitimar también la actividad o las acciones que ha realizado esta comisión permanente, porque si bien es cierto, el órgano más alto dentro de esta pirámide al momento de resolver es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y si la Sala Constitucional establece y nos indica de que ese recurso no procede o que es declarado sin lugar, se está legitimando también, y ese es uno de los peligros, las actuaciones o las decisiones que se ha tomado desde la Comisión Permanente, que desde mi punto de vista fue instalada con un error de legalidad. Se tuvieron que haber esperado, se tuvo que haber cerrado el periodo de sesiones, nombrar el día siguiente esa comisión permanente, pero creo que ahí le falló el tema del procedimiento. Ahora, y después la interpretación para nombrar a los fiscales. Mire lo que me está diciendo acá Juan Carlos. Es decir, usted dice que si la Corte se pronuncia a favor o en contra, que lo admita o no lo admita, entonces la Corte Suprema, la Sala Constitucional, estaría entonces dándole legalidad a la Comisión Permanente en estos momentos del Congreso Nacional. En un primer momento, si lo admite y lo declara con lugar, pues la acción que ha tomado o que se ha realizado desde la Comisión Permanente queda sin valor y efecto, que es el tema del nombramiento del fiscal y el... ¿Y si no lo admiten? Y si no lo admite, perdón, ahí sí, ahí ya estaríamos legitimando las acciones que realizó la Comisión Permanente. Bueno, ¿cómo lo ve, Mario? Sí, bueno, yo creo que han habido grandes análisis, ¿verdad? La Comisión Permanente está basada en la Constitución de la República y le permite nombrar de forma interina a los funcionarios que han vacado su periodo, ¿verdad? Entonces, esperamos igual, tenemos fe en que esta nueva Corte Suprema de Justicia imparta la justicia con objetividad, con claridad, y que argumente, basado en nuestra Constitución, porque esta Comisión Permanente está actuándose o apegado a derecho, ¿verdad? Entonces, eso será un paso importante para Honduras, y esperemos que estos grupos de oposición
si el dictamen es a favor de la comisión permanente, respeten la institucionalidad hondureña. Póngame nuevamente el Twitter, por favor, el mensaje de cuenta de X. ¿Y usted qué dice de esto, Mario? Es que ahí es donde le digo que... Es cierto que hay una excesiva concentración de poder. Inventan grandes falacias. Venimos de una dictadura que tenía la Corte, que eligió al Ministerio Público de forma ilegal, a la Corte también, porque destituyó a los magistrados, tenía el control del Congreso y el control del Ejecutivo. Y se armó una estructura criminal para el narcotráfico, ¿verdad? Para robar y saquear los recursos de Honduras. Y ahora, ¿dónde están las pruebas de eso, verdad? O sea, Xiomara llegó por 1.7 millones de votos. La Corte le eligió el Congreso, donde Libre no tiene ni siquiera mayoría simple, ¿verdad? El Ministerio Público, bueno, estamos esperando que haya un consenso para que escojan de forma permanente, y así lo dijo el nuevo fiscal. Yo estoy de manera interina mientras no haya consensos en el Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál concentración de poder? Es lo mismo con el golpe de Estado. Es que el presidente Zelaya se va a perpetuar en el poder con la consulta popular. ¿Por qué? Les da miedo que los que realmente tengan el poder en Honduras sea el pueblo. No quieren procesos democráticos para que el pueblo se empodere, para que la sociedad civil también, la verdadera sociedad civil, sea parte de las decisiones de Honduras y transformemos lo que haya que cambiar, ¿verdad? Entonces, esas son falacias, esa es la cultura del shock, ¿verdad? Usted ha escuchado todo el discurso para meterle miedo a la población y generar caos, ¿verdad? Entonces, ese es el discurso del BOC. Para usted es una falacia. ¿Y para usted es falacia lo que dice Pedro Barquero? Yo sí discrepo un tanto con Mario. Estoy de acuerdo en la parte de que la institucionalidad y los poderes del Estado estuvieron cooptados durante estos 3 periodos, ¿no?, anteriores que estuvo el Partido Nacional. Pero también estamos viendo tendencias de que lo que antes era malo sigue siendo malo, pero quizá no se está interpretando así desde Libre. Y le doy un par de ejemplos. La misma legalidad de la Junta Directiva del Congreso, el tema de la destitución de la Procuradora General de la República cuando la Constitución es clara y la ley de contra juicio político también establece de que las autoridades que son nombradas por el Congreso Nacional solamente pueden ser destituidas por juicio político. No se hizo ese procedimiento. Luego, que es debatible o no el tema de los requisitos del notariado o no del procurador y subprocurador, que también ahí estamos viendo, el tema de la adhesión al CAF, donde no se respeta el procedimiento, y ahora estamos viendo esto de los fiscales interinos. Entonces, estamos interpretando que existe esa... no sé si fuerza, pero sí ese irrespeto a los procedimientos que se vienen dando con respecto a cómo se establece en la normativa nacional. Y el tema SEDES, que es un ejemplo, ¿no? Una interpretación que a nosotros nos pareció, a los abogados al menos nos pareció un tanto absurda, cuando la Constitución es clara. Usted ingresa esa derogación en un periodo, necesita ratificarla en el siguiente, que es la siguiente legislatura, pero se dejó abierto, según la interpretación de algunos, de que es en cualquier legislatura subsiguiente, cuando no ha sido así históricamente y que inclusive la costumbre hace ley, ¿no? Bueno. Yo sí quiero opinar en el tema de las sedes, Ramón. También, si vemos el decreto que aprobó de forma ilegal las sedes en nuestro territorio, no se ha cumplido el proceso para que ninguna sede se instale en el país. Entonces, aunque incluso no se ha ratificado su derogación, tampoco legalmente se ha constituido ninguna sede dentro del territorio nacional. Entonces, los que están ocupando territorio nacional queriéndose valer de esa ley, también están violentando nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, y hay elementos que van más allá de las legalidades, sino que trascienden. La soberanía es sagrada. La soberanía nacional es sagrada y no podemos ser cómplices de que se vulnere esa soberanía, ¿verdad? Entonces, también hay preceptos morales superiores a cualquier acto legal, ¿verdad? Entonces también en eso los hondureños tenemos que tener esa, sin importar las diferencias políticas, ideológicas que existen, que defendamos nuestra patria, que queramos el bien para las grandes mayorías, ¿verdad? Entonces en esos debates no podemos caer en leguleyada, ¿verdad? El debate jurídico pues los harán otros, ¿verdad? Pero sí necesitamos preceptos y valores que defiendan nuestra patria y que defiendan a las y los hondureños. Segunda pausa en Día Político, ya regresamos. Bueno, aquí lo que nos interesa es que tenemos que propiciar un diálogo, ¿sí o no? Totalmente. ¿Verdad que sí, caballeros? De acuerdo. Y la sociedad civil dice que quiere mediar, pero dice Mario, con una sociedad civil que primero tiene que lavar sus trapitos, dice, por su vinculación, no sé si directa o indirecta, con el gobierno anterior, dice Mario, entonces tendríamos que buscar realmente integrantes de sociedad civil que vengan a garantizar con honestidad un diálogo en Honduras.
¿Por dónde va a comenzar entonces? ¿Por dónde tenemos que comenzar? Si estamos con estos puntos antagónicos, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por favor. Mire, creo que lo primero, y que es un llamado, ¿no?, en general a la misma sociedad, a la clase política también, es que la crispación social debe de mermar. O sea, desde 2009 creo que en lugar de ir bajando ha aumentado la polarización, ha aumentado la conflictividad social, ha aumentado esa crispación entre políticos que se traduce también a las personas de los colectivos, para el caso de los activistas de los otros partidos. Entonces hay que hacer los acercamientos, un primer momento entre políticos. Nosotros como sociedad civil también podemos prestar también esa parte técnica, ¿no?, para también hacer una construcción de una agenda mínima en donde se pueda mediar, en donde se pueda dialogar, en donde se puedan generar acuerdos, y lo principal, tratar de destrabar ese Congreso Nacional de la República, que al final de cuentas es el primer poder del Estado. Creo que es el reflejo también de la democracia que tiene un país como tal, cómo se comportan sus legisladores. Y aquí hay que ser claros, aquí no solamente de Libertad y Refundación, también es cómo se han venido comportando la oposición, porque esto ha sido histórico y que lo hizo en algún momento Libre cuando estaba en la oposición. Y es producto de esa ley orgánica del Poder Legislativo que es altamente presidencialista. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente a la oposición le queda hacer una oposición destructiva, no es constructiva, porque como el presidente del Poder Legislativo siempre es el que manda y es el que no da la palabra, es el que quizá se presentan proyectos y decide que se engaveten, etcétera, muy difícilmente a la oposición le da un margen de ser constructivo, sino siempre de ser destructiva, de oponerme a todo, y que le pasó a Libre en algún momento. Claro, claro. Mario. Sí. No, el reto es recuperar la institucionalidad. Esa cultura democrática no se construye en un día, ¿verdad? Las nuevas generaciones creo que tenemos que asumir un rol protagonista en eso y recuperar la confianza de la población, ¿verdad? Hablando que con la verdad, porque también si vamos a seguir con suposiciones, ¿verdad? Yo supongo que Mario está robando en Injupen, ¿verdad? Entonces, bueno, un representante de sociedad civil tendrá que hacer la investigación correspondiente, tendrá que ver todos los informes y toda la información que publicamos en el Instituto de Acceso a la Información Pública, y podrá pues señalar, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad de la sociedad civil, de la empresa privada, de los políticos, de hablar con la verdad y ser coherentes, es fundamental para que avancemos y construyamos una sociedad. También la sociedad tiene que tener claro que habrán elementos políticos que no van a torcer su brazo, porque lo que quieren es que se mantenga la corrupción, que hayan tratos políticos que les permitan impunidad, ¿verdad? Entonces, habrán grupos de poder que están tan salpicados que, bueno, la población tendrá que superarlo, ¿verdad? Y construir esa democracia que funcione para todos y todas. Bueno, les agradezco, caballeros. Gracias, Ramón. Muy amable. Un gusto. Un gusto, Ramón. Muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen ustedes, amigos y amigas, una feliz noche.